Fauces de fuego. No entregaré mi nombre. Firmé demasiados documentos de confidencialidad durante mis años como infante de marina, y aunque ya no porto uniforme, todavía sé cuándo callar. Solo relataré lo que ocurrió la noche del 23 de septiembre de 2014, en la selva Lacandona, estado de Chiapas. Éramos un pelotón pequeño, 8 hombres y yo al mando, enviados a verificar un supuesto campamento clandestino donde un cártel almacenaba precursores químicos. A simple vista, parecía otra incursión rutinaria en la oscuridad. Pero aquella misión nos dejó con las manos temblando y los párpados pegados de insomnio hasta hoy. Habíamos partido desde la base de operaciones avanzada Jaguar a las -20:30 h. El diluvio se desató cuando cruzamos el último camino de terracería y nos internamos en la maleza. El barro nos tragaba los botines, los helechos se abrían como cuchillas frías contra la piel, y los mosquitos formaban nubes densas que entorpecían la respiración. Llevaba el GPS sujeto al arnés, pero la señal brincaba sin control. La tormenta convertía a los satélites en luciérnagas borrachas. Aún así, seguimos la ruta trazada, avanzando en fila india, en silencio. A las 23:10 OKO, encontramos un claro ondulante entre ceibas. Allí, la lluvia golpeaba con tanta fuerza que la tierra parecía hervir. Ordené un alto para comprobar equipos y hidratar al personal. Encendí la linterna táctica con difusor rojo mientras contaba cabezas. Briones, Cortés, Pérez, Pájaro, Moreno, Aguilar, Hernández y Cuco, Luna. Todos presentes, todos exhaustos. El hedor a vegetación podrida era apenas soportable. Sin embargo, lo que me incomodaba era otro aroma, uno que no encajaba. Ozono, como el que se libera cuando un transformador eléctrico chisporrotea. Levanté la vista. En el borde opuesto del claro, más allá de un tronco caído, brillaba un destello anaranjado, pulsante, imposible de confundir con luciérnagas o bengalas. Pensé en una fogata enemiga, pero ningún humo ascendía y el resplandor parecía moverse, latir. Asomé la mano indicando a Briones que me cubriera. Crucé el claro arrastrándome, con el fusil contra el pecho mientras el barro me chupaba las rodillas. El resplandor se hizo más intenso y reveló algo que todavía se me atraganta describir. Entre las raíces de un árbol caprichoso había una figura erguida, casi 2,5 metros de altura, envuelta en llamas azuladas que no parpadeaban a pesar del aguacero. El fuego no chisporroteaba, danzaba lento, como si obedeciera a otra gravedad. La criatura tenía torso humanoide, brazos largos cubiertos de un pelaje oscuro que apenas alcanzaba a ver. Sin embargo, su cabeza no era humana, era un jaguar. El hocico ancho, los colmillos de hueso translúcido, las orejas redondeadas, los ojos, 2 brasas blancas. Cada exhalación suya dejaba un rastro de chispas que se apagaban antes de tocar la hojarasca. Contuve un grito y retrocedí, pero una rama se partió bajo mi bota. El ser giró la cabeza con un movimiento seco. La selva entera pareció aguardar su reacción. Escuché el rugido con la médula espinal. No fue un sonido, fue una presión sobre los huesos. Me incorporé y abrí fuego en ráfagas cortas. Los proyectiles atravesaron la llama sin perturbarla. Al tocar la criatura, el metal se tornaba incandescente y caía al suelo en gotas rojas que siseaban sobre el fango. El pelotón se unió al tiroteo. En segundos, el claro retumbó con los estampidos del R-15 y el eco de mi G-36. Nada. Las balas eran mosquitos contra un incendio. El jaguar ígneo avanzó sin prisa, hundiendo las pezuñas en el barro que bullía bajo cada pisada. Cuando alzó la garra derecha, un arco de chispas describió el aire y golpeó a Cuco Luna en el pecho. El chaleco balístico se partió como cartón mojado. El soldado voló 1 metro hacia atrás y quedó convulsionando, los labios blancos de espuma. Quise arrastrarlo, pero otra sacudida luminosa cortó el espacio entre la bestia y nosotros.
Sentí el zumbido de la electricidad en los dientes y comprendí que nos estaba atacando con algo que no era fuego ni rayo, sino ambas cosas fusionadas con rabia. «Pájaro», gritó que retrocediéramos. Respondí con un gesto, incapaz de articular palabra. Nos dispersamos entre los troncos. La lluvia ahora caía en láminas gruesas. La visera del casco desfogaba agua como un tejado roto. Cada relámpago natural revelaba dos siluetas: el jaguar, candente acechando, y los hombres enfangados intentando rodearlo. Briones lanzó una granada de choque. El fogonazo silbó y explotó a 3 metros de la criatura. Hubo un destello blanco y un trueno seco. Cuando la luz se disipó, el ser permanecía ileso, apenas más brillante. Intenté contactar a Mando vía radio. Solo escuché chirridos, luego la voz de mi propio eco, como si la frecuencia se doblara sobre sí misma. Tiré el micrófono al fango. Yo, que siempre me he considerado un hombre de fe moderada, supe que aquello sobrepasaba el reino de los mortales. Moreno y Aguilar cargaron a Luna inconsciente. Pérez los cubría. Cortés apareció detrás de mí con ojos desorbitados. Señalaba hacia la bestia sin hablar. Detrás del jaguar llameante surgió una segunda figura, más pequeña, reptiliana, cubierta por un fulgor verdoso que parecía moverse debajo de la piel. Su cabeza recordaba a un quetzalcóatl esculpido en jade, pero carente de ojos. Solo cuencas vacías vomitando luz. Nuestra cordura se fragmentó. Hernández vomitó de miedo. Yo lo arrastré por el chaleco. Grité «retirada» y señalé un corredor entre los troncos. En retroceso, avanzamos a trompicones, luces estroboscópicas sobre la pupila, mientras los dos seres permanecían en el claro, como si custodiaran un umbral invisible. Entonces, ocurrió lo imposible. Un rayo natural golpeó la copa de la ceiba, que los cobijaba. Una bola lumínica descendió por el tronco y estalló entre ambos. La explosión de luz nos cegó. Cuando recuperé la vista, el claro estaba vacío, sin llamas, sin cuerpos, sin rastro de criaturas ni de luna. Solo el olor acre a ozono y la tierra humeante bajo la lluvia. Regresamos a la base convertidos en espectros. Eran las 04:45 Nos faltaban un herido crítico y varias armas, abandonadas, durante la huida. El comandante nos encerró en una carpa de interrogatorios. Tomaron declaraciones por separado. A todos nos repitieron la misma frase. Sufrieron un contacto con guerrilla hostil. Hubo un estallido de químico incendiario. El soldado Luna está desaparecido en combate. Fin del reporte. Firmé sin replicar. Mis manos temblaban como mariposas atrapadas. 3 días después, la comisión de búsqueda halló a Cuco a 20 kilómetros de distancia, en una cueva, sin uniforme, sin chaleco, sin piel en el pecho. Murió antes de evacuarlo. Según los médicos, no había fuego convencional capaz de carbonizar tejido interno sin quemar el exterior. Clasificaron el caso y se archivó. A cada uno nos asignaron un psicólogo. Briones abandonó la marina por crisis de pánico. Ahora vive sembrando café en Veracruz. Aguilar reza cada amanecer y lleva una espátula de obsidiana colgada al cuello, regalo de un chamán tojolabal que lo cerró del espanto. Yo pido traslados hacia desiertos y montañas. No volveré a la selva. Meses después, investigué, por mi cuenta. Entre los lacandones existe el mito de los Balam Kib, guardianes ardientes que protegen los confines vivos de la tierra contra el hombre que arrasa. Dicen que aparecen cuando la selva se siente envenenada y que su fuego no consume y purifica. Su cara de jaguar no es casualidad. Es el rostro del sol en su forma más salvaje, la que precede al amanecer y trae la noche eterna a los invasores. No puedo confirmar nada. Solo sé lo que vi. Oí los rugidos que hicieron vibrar la sangre. Olí el aire herido de electricidad. Sentí las balas fundirse entre los dedos. Desde entonces el sueño me abandona cada vez que la lluvia golpea la lámina de mi techo. Juro que, entre los golpes del agua,
se cuela un resuello de animal encendido, acechando, aguardando que mis párpados caigan para reclamar lo que quedó, inconcluso en la oscuridad de la lacandona. Esta narración es mi última guardia. Si después de leerla cree que miento, lo entiendo. Yo también dudaría de alguien que describe llamas que no se extinguen. Pero si alguna vez, perdido en la selva, huele ozono entre la lluvia y ve dos brasas blancas flotar a la altura de su rostro, no dispare. Recuérdeme, corra, y rece para que el jaguar de fuego no lo juzgue merecedor de arder. Garras en el rocío. Nunca olvidé la noche en que la selva de San Blas, Nayarit, me obligó a dejar el uniforme. Yo, capitán Rogelio Díaz, 13 años de servicio, patrullas en la sierra y la frontera, había visto emboscadas, ráfagas a quemarropa, incluso explosivos artesanales pegados a puentes. Nada me preparó para aquello que acecha más allá de la lógica militar. Corría junio de 2012 cuando recibimos la orden urgente: catear un presunto complejo de cristalización perdido entre los manglares que, según inteligencia naval, surtía anfetaminas a un cartel emergente. El Estado Mayor temía que hubiesen sofisticado el laboratorio con sensores térmicos. Por eso, dividieron la fuerza en 2 columnas de 16 elementos. A mi pelotón, Cobra Norte, nos tocó avanzar río arriba, encubiertos por la oscuridad y el coro agudo de los insectos. Marchábamos sin linternas, guiados apenas por la luna deformada sobre el follaje. Cada paso hundía las botas en lodo, salobre. Las ramas parecían manos queriendo desarmarnos. Yo iba al frente cargando mi rifle FX-05 con silenciador y un miedo subterráneo que aún no reconocía como tal. A las 02:40 horas, el punto de referencia, un ceibal seco marcado en 1900 en el mapa, emergió a nuestra izquierda. Entonces lo vimos, un anciano, descalzo, empapado hasta los hombros, apostado junto al tronco hueco. No superaba el 1,5 metros, pero sus ojos brillaban como carbones. Alzaba un manojo de hierbas y murmuraba algo en cora. Apenas distinguí la palabra Keurataka, sangre que respira. El soldado Vargas quiso interrogarlo. Lo detuve con un gesto. Sin mediar palabra, el hombre señaló el corazón de la selva y movió los labios, lento, como si rezara un aviso para los sordos. Luego se internó entre los helechos y desapareció sin un crujido. Seguimos. Quise creer que aquel encuentro era simple superstición serrana, pero las raíces parecían contraerse cuando las pisábamos, y el viento traía un hedor a moho y cobre quemado. 1 kilómetro adelante, el radio táctico chisporroteó ruido blanco. Nada del equipo Jaguar Sur. El silencio de los compañeros era la primera alarma, mas la orden era no detenernos. Minutos después, noté un sonido nuevo. No eran pasos humanos, eran zarpazos, como garras raspando la corteza. Se escuchaban a la par de nuestra marcha, siempre, a la derecha entre la espesura. Hice señas de avance cauteloso. Nadie hablaba. El sudor nos pegaba los uniformes a la piel. Al borde de un arroyo fangoso, la luna descubrió la silueta que nos escoltaba. Algo erguido, desproporcionado, casi 3 metros de estatura. Su perfil revelaba hombros grotescamente anchos y brazos que llegaban más abajo de la rodilla. El pelaje era negro y mate, empapado como un tapiz de algas. Cuando se desplazaba lo hacía en zigzag, con la torpeza deliberada de un depredador que sabe que sus presas ya entendieron que no hay salida. Levité, el puño y los hombres se detuvieron. El sargento Vadillo apuntó su fusil. El seguro chirrió en medio de aquel silencio elástico. Entonces la criatura se volteó hacia nosotros y, contra toda lógica, sonrió. Una mueca colmada de dientes planos, grandes como fichas de dominó.
destellando baba ácida a la luz mortecina. No disparé. El protocolo dice que se evalúe la hostilidad antes de abrir fuego, pero la verdad es que mis dedos apenas obedecían. Esa pausa nos condenó. El ser saltó al cauce con un estruendo que levantó una lluvia de fango. 2 soldados cayeron empujados por el vórtice y al levantarse, ya no tenían rostro. La masa arrancada quedó flotando como tela sanguinolenta. Disparos estallaron al unísono. 28 proyectiles impactaron a quemarropa. Las chispas del acero se apagaban contra un pelaje que no atravesaba ninguna bala. El monstruo rugió. No fue un sonido grave, sino un bramido metálico que retumbó en mis tímpanos hasta hacerme sangrar por la nariz. Corrimos. El pelotón se dispersó entre las raíces de higuera. Las radiofrecuencias se saturaron de respiraciones y rezos ahogados. Sentía mis botas hundirse, pero seguí empujando el cuerpo, olvidando toda formación. A cada parpadeo, una luz rojiza parpadeaba más adelante, como un faro convulsivo. Pensé que era señal de Jaguar Sur, así que reuní fuerzas y avancé. Llegué a un claro. El suelo de arena blanca estaba cubierto de charcos que parecían espejos de tinta. Al centro, descansaba el laboratorio. Un cobertizo improvisado, de láminas, generadores portátiles y tanques de gas. Pero los tanques estaban volcados y las estructuras, abolladas desde adentro. Nadie respiraba allí dentro, ni siquiera los insectos. Solo quedaba esa luz roja que descubrí que venía del visor térmico de un casco militar. El casco de la teniente Verónica Lozano, líder de Jaguar Sur. El visor aún encendido apuntaba al cielo, y Verónica no estaba. El casco seguía, goteando un fluido oscuro, casi grumoso. Quise transmitir una alerta de retirada, pero la radio emitió un chirrido y se quemó en mi mano. Fue entonces cuando el vaho del monstruo empañó mi nuca. Me giré y disparé los 3 cartuchos que quedaban. Uno de ellos rebotó en una roca y me cortó la mejilla. Aquella cosa me tomó de la pechera y me elevó. Su aliento olía a carne, envejecida en formol. Sus pupilas neblinosas parecían contener remolinos de luciérnagas moribundas. En ese instante, recordé la palabra del anciano, que Ura ataca, sangre que respira. Entendí que la selva era suya, y que nosotros habíamos violado un límite ajeno a la cartografía del Estado. Un pensamiento irracional me empujó. Solté el cargador, saqué el cuchillo de supervivencia, y corté la cinta de mi bolsa de plasma. Un chorro rojo salpicó su rostro velludo. La bestia gruñó, no de dolor, sino de deleite, como si probara un vino añejo. Aproveché la confusión, hundí el cuchillo en la parte blanda bajo su maxilar y caí de espaldas al barro. El monstruo se tambaleó, pero la herida apenas era un rasguño. Aún así, algo cambió. Dejó de perseguirme y se lanzó hacia los generadores que chisporroteaban. Uno explotó al contacto. La llamarada prendió el follaje lleno de gases químicos. Un hongo de fuego coloreó la noche y un vendaval ardiente me arrojó varios metros. El mundo giró. Humo, cenizas, lamentos, chasquidos de huesos al quebrarse. Desperté, mucho después, en una enfermería táctica instalada a la orilla de la carretera costera. Llevaba el torso vendado y respiraba mediante una cánula. Un coronel que nunca había visto me entregó un informe para firmar. Solo había una hoja, una frase: operación fallida por hostilidad del terreno. Pérdidas, clasificadas. Debía rubricar y guardar silencio definitivo. Lo hice porque aún temblaba la tierra bajo mis costillas, y los gritos de mis hombres seguían atrapados en el pabellón de mis oídos. El alto mando me dio de baja con pensión por trauma cráneoencefálico y estrés. Jamás mencionaron a la criatura. Jamás devolvieron los cuerpos a las familias. Nos convirtieron en un error estadístico perdido entre selvas,
manglares y expedientes sellados. Han pasado 13 años. Las noches todavía huelen a óxido y hojarasca húmeda. Oigo aquel rugido en cada tormenta tropical. Cuando cierro los ojos, la sombra se yergue detrás de mi cama, más alta que el ropero, con la misma sonrisa hambrienta. Nadie me cree, pero no busco credibilidad. Solo escribo esto para que algún recluta despistado, alguna patrulla ansiosa de ascensos, recuerde que hay zonas en el mapa que respiran y sangran. La jungla de San Blas aún custodia ese laboratorio calcinado, o lo que quede de él, y sobre todo, aquello que lo protegía antes de que llegáramos nosotros. No importa cuántas balas lleves ni cuántos hombres te cubran, si escuchas garras raspando madera y ves una luz roja palpitar entre los árboles, retrocede. No importa la orden, porque en esa penumbra la sangre no solo corre, la sangre, literalmente, respira, y cada bocanada la acerca a tu cuello. La bestia de la crecida. La madrugada del 18 de octubre de 2021, cuando la tormenta tropical Noemí se tragó la planicie costera de Tabasco, yo ya llevaba 17 años en el ejército y creía conocer todos los rostros del miedo. Me asignaron al Batallón de Apoyo a la Población Civil, un pelotón especializado en rescate y logística. El DN-3E se activó en cuanto el meteoro reventó los diques naturales del río Grijalba. El agua invadió rancherías, pozos de combustóleo, escuelas primarias construidas sobre pilotes de madera. Para el anochecer, el paisaje era un espejo turbio donde flotaban techos de lámina y cuerpos de reses hinchadas. Montamos el albergue en el único promontorio seco, la loma del viejo panteón, un breve escalón de tierra blanca lleno de cruces, oxidadas. Dicen que ahí nunca inundan porque el subsuelo es piedra caliza y el drenaje natural vive hambriento de agua. Exactamente por eso clavamos las tiendas militares junto a las tumbas. De día entregábamos víveres a los evacuados, y de noche custodiábamos la línea perimetral para impedir saqueos. A las 22 horas el cielo seguía escupiendo llovizna fría, pero el viento había cedido. El silencio apenas se quebraba con sonidos de insectos clandestinos luchando por salir a respirar. En ese silencio germinó el hedor. No era solo el de los animales ahogados. Era algo más espeso, casi metálico, que se te pegaba al paladar. Después entendería que aquel olor fue la primera alarma, pero en ese momento lo atribuía a la mezcla de lodo y gasolina que flotaba alrededor. La tercera noche recibí turno de guardia, desde la 0000 hasta la 0400. Me aposté entre dos cipreses que delimitaban el viejo sendero del panteón. Blandía mi fusil sin cargador. En contingencias civiles solo empleamos cartuchos de goma. Llevaba una lámpara de mano, un silbato y el radio portátil. Al otro lado de la barrera de costales dormían 58 personas. Abuelas, niños con bronquitis, campesinos que perdieron los cultivos. Cada respiración de ellos dependía de que nosotros mantuviéramos la calma. La 0117 el agua chapoteó. No fue un azote de viento ni un madero suelto. Fueron 3 golpes rítmicos como pasos sobre charco. Enfoqué la linterna hacia la maleza anegada a unos 15 metros. El haz de luz vibró sobre el espejo fangoso y reveló círculos concéntricos que se quebraban, se abrían y volvían a cerrarse. Un tronco flotante, pensé, pero el tronco subió y bajó con cadencia propia. Entonces vi la silueta. Lomos escamosos del color del musgo, una nuca triangular y una cola prensil que desaparecía bajo la superficie. Sentí el cuero cabelludo contraerse. Avisé por radio a Correa, mi compañero de ronda. Llegó resollando, empuñando su lámpara. Intercambiamos miradas sin decir palabra. Sabíamos que los caimanes de la reserva de los Bitzales acostumbran deambular cuando las riadas les abren caminos insospechados.
pero un caimán alcanza cuando mucho 5 metros, y repta con el vientre pegado al fango. Aquello se irguió sobre 2 extremidades posteriores exhibiendo un pecho fibroso, a medio paso entre reptil y hombre. Correa tragó saliva. Alzó una piedra del suelo y la aventó con fuerza al anegadizo. El proyectil golpeó la costra de lodo, salpicando gotas negras. La criatura giró el morro hacia nosotros. Sus ojos no eran amarillos ni verdes. Vibraban con un brillo níveo, opalescente, como si la retina careciera de pigmento. El pestazo metálico se intensificó, sangre reseca en el sol de un matadero. No, disparé, no grité. Mi cuerpo eligió la inmovilidad de un ciervo sorprendido por faros. La bestia exhaló un silbido húmedo, abrió las fauces y mostró una lengua gris tan delgada como la de los murciélagos. Después retrocedió 2 pasos, quedó perfilada contra el reflejo de la luna velada, y se zambulló. El agua se cerró sobre ella sin un solo borbotón. Radio en mano, pedí refuerzos al puesto de mando. La voz del capitán Fuentes llegó distorsionada. Calmados, quizás sea fauna. Pero envió a 2 soldados conducidos en una chalupa de hélice. Llegaron 15 minutos más tarde. Rastreamos con linternas, machetes y varas de fibra de vidrio. Nada. Ni huellas, ni estelas de burbujas, solo ramas arrastradas por la corriente y un remanso donde emergían flores podridas. Volvimos a los puestos, fingiendo aplomo. Nadie durmió esa noche. La 4ª jornada amaneció con sol cruel. El barro liberó vapores tan densos que formaban pequeños frentes de neblina. Durante la tarde, los pobladores contaban a susurros historias de Ibit, hombres iguana ladrones de cráneos, y de Sisimite, hermanos climáticos del chaneque, portadores de enfermedad. Yo no creía en folclor. Mentos 20 años patrullando me enseñaron que el enemigo es de carne y hueso. Aún así, algo me carcomía las tripas. El olor metálico no se iba. Se pegaba dentro de la tienda de campaña, en la ropa impermeable, incluso en el pan dulce de la ración de campo. Una peste que sabía a campo santo remojado. Esa noche acepté otro turno doble. Un instinto me decía que la cosa regresaría. A las 23:46, oí un gorgoteo grueso saliendo del drenaje artesanal que habíamos abierto para vaciar la planicie. El difusor de luz iluminó la trinchera improvisada. Agua color chocolate que corría apenas medio palmo. Dentro de la zanja flotaban 2 gallinas muertas y algo más, algo que se retorcía con lentitud. Me acerqué. Era un brazo humano enteramente lacerado. La piel reducida a jirones que colgaban como algas. La mano estaba intacta, excepto por uñas arrancadas. Colgaba del muñón bombeando globos microscópicos de aire desde el hueso. Alerté al capitán. En menos de 20 minutos la zona se llenó de reflectores. Encontramos los otros miembros desperdigados entre lirios acuáticos, pero nunca hallamos el torso. Tampoco había denuncias de desaparecidos. Ninguna familia reclamó. Parecía un cuerpo sin pasado. El forense que llegó al amanecer en helicóptero dictaminó que las marcas de mordida no coincidían con ningún depredador local. Eran semicirculares y dejaban surcos profundos, como si varias hileras de dientes diminutos hubieran destrozado la carne en espiral. A las autoridades civiles les urgía cerrar el caso. Declararon arrastre de cocodrilo y lo archivaron. Para nosotros fue una orden tácita de silencio. Esa misma tarde desmontaron el puesto y evacuaron el albergue hacia Villahermosa. Sin embargo, el pelotón de ingenieros debía quedarse 48 horas más para dinamitar un dique improvisado y drenar los últimos estanques. Yo me ofrecía a acompañarlos con un par de infantes. No quería abandonar el terreno hasta entender qué nos acechaba. La penúltima noche en la loma fue la más larga de mi vida. La tormenta ya había partido, pero el cielo parecía contener la respiración.
Nos turnábamos para vigilar los estanques desde una torre de andamios. A las 02:03, el suelo vibró con un golpeteo sordo. Después ocurrió un estrépito de metal doblándose. Uno de los contenedores de agua potable se hundió, como si algo gigantesco lo jalara desde abajo. El líquido escapó burbujeando. Cuando el tanque quedó vacío, la sombra de la bestia emergió, erguida, brillante de lodo, con el cuello arqueado como un sapo en celo. No persiguió a nadie. Caminó hacia el borde del cementerio inundado y se detuvo frente a una tumba abierta por la erosión. Se inclinó y hundió las garras en la tierra blanda. Sacó un ataúd hinchado, reventado por la humedad. Con una delicadeza que parecía imposible, en su cuerpo reptiliano, abrió la tapa podrida con un zarpazo y extrajo los restos de un anciano enterrado 10 años antes, según la lápida caída. Los huesos se deshicieron entre sus dedos, pero el cráneo quedó entero. Lo alzó como un trofeo impúdico. Luego su mandíbula se desencajó más allá de lo que permiten los músculos humanos y engulló la calavera de un golpe. Ese fue el momento en que la lucidez me abandonó. Quise disparar, gritar, rezar. No hice nada. Una parálisis helada me incrustó en el suelo. Podía oír mis pulsaciones retumbando contra los tímpanos. El ingeniero a mi costado cayó de rodillas y se orinó encima. Y aún así, nadie reaccionó. La criatura olfateó el aire, palpó el ataúd una última vez y se giró. Sus ojos mármol se posaron en nosotros. Entonces logró lo impensable. Habló. No fueron palabras, sino una nota grave, casi gutural, que escapó por su garganta abierta. Era un sonido cargado de hambre y de años de estar callado bajo la ciénaga. Sentí el grito dentro del pecho, reverberando en mi esternón, recordándome que el miedo verdadero hace vibrar los huesos antes que los oídos. Finalmente se perdió entre los sauces sumergidos. Dejó una estela de burbujas que brillaron con la fosforescencia natural del plancton atrapado en el agua estancada. Ni uno solo de nosotros la siguió. Al amanecer, los helicópteros nos evacuaron. El operativo se clasificó como concluido sin bajas, aunque el ingeniero traumatizado terminó transferido a una clínica psiquiátrica de Veracruz. Meses más tarde supe, por un pescador de Centla, que algunos cráneos aparecieron en la desembocadura del río, blanqueados pero intactos, como si hubiesen viajado río abajo y hubieran sido depositados con cuidado sobre las raíces del mangle. Veces despierto soñando con aquel olor metálico que precedía a la bestia. Otras veces creo oír su nota gutural colándose entre las ráfagas de viento que azotan los hangares de la base aérea, donde ahora presto servicio. El psiquiatra militar llama a esto estrés postraumático. Yo lo llamo advertencia, porque si aquella criatura se desplazó con la crecida, regresará cuando el agua vuelva a reclamar estas tierras planas y hundidas. El hambre no conoce retiros ni acuartelamientos. No busco que me crean, solo escribo esto para recordar que hay cosas que esperan en el fondo, donde no llega la luz, preparadas para salir cuando el mundo se ablanda. Y nosotros, soldados, civiles, animales, todos flotamos igual cuando la corriente sube. Rancho profano. Soy teniente primero de infantería, y después de todo lo que viví en la Sierra de la Huasteca Potosina en 2008, ya no logro dormir más de 2 horas seguidas. Escribo este informe a petición del auditor militar, pero también para librar la presión que me muerde el pecho cada madrugada. Conservo copias de las bitácoras y de las 2 fotografías que no fueron borradas del expediente. Si algún día alguien las encuentra, entenderá por qué el resto del pelotón prefiere decir que aquel operativo jamás ocurrió. Nos encontrábamos en la base de apoyo a la población número 23, un destacamento temporal que la Secretaría de la Defensa instaló tras las inundaciones causadas por el huracán Boris.
Nuestro trabajo oficial era distribuir víveres, levantar censos y patrullar caminos para impedir saqueos. Sin embargo, el capitán de la sección de operaciones encubiertas, un hombre parco al que solo llamábamos Camacho, nos citó una noche en la enfermería abandonada del viejo hospital de Tanchachín y con la puerta atrancada nos reveló la orden real: localizar un rancho presuntamente usado por un cártel menor para celebrar rituales de sangre y fosas clandestinas. El objetivo prioritario no era el jefe criminal, sino rescatar a 3 personas secuestradas, entre ellas la hija de un ex senador. Si hallábamos al líder, debíamos detenerlo con vida, siempre que no comprometiera la seguridad de la tropa. Éramos 12 soldados regulares asignados como soporte a un equipo de 5 fusileros de fuerzas especiales que volaban bajo el radar. De entrada, aquello me pareció desmesurado para un simple cateo rural, pero los detalles que acompañaban el expediente helaban la sangre. Hallazgos de velas ennegrecidas, cruces invertidas hechas con espinas de mezquite, así como marcas en piedra caliza que un lingüista del Centro de Inteligencia señalaba como latín eclesiástico contaminado con náhuatl. El informe incluía testimonios de campesinos que aseguraban haber oído rezos al revés y un bramido animal proveniente del suelo cada vez que la luna aparecía completa. Lo taché de superstición campesina y me concentré en la topografía y la ruta de infiltración. Partimos un sábado a las 03:30, en silencio absoluto, con linternas infrarrojas y chalecos sin insignia. El camino viejo hacia el rancho La Providencia serpenteaba entre cafetales y montes de encino. Al llegar al último punto seguro, dejamos las camionetas ocultas bajo manto de ramas y avanzamos a pie. El viento traía un olor espeso, como resina quemada mezclada con carne añeja. A lo lejos se distinguían 3 edificaciones: la casa grande de tejas rojas, un granero medio derruido y una capilla privada cuya cruz metálica aparecía envuelta en cintas negras. El asalto comenzó según el manual: fulgor de estrobos, portón reventado, 2 asegurados sin disparar un tiro. Después todo se torció. Cuando cruzamos el patio interior, las luces tácticas titilaron al mismo tiempo, aunque las baterías estaban nuevas. Hubo un instante de oscuridad total. Al encenderse de nuevo, la posición del granero parecía más cercana, como si el terreno se hubiera encogido. Uno de los fusileros, Márquez, juró haber visto sombras arrastrándose bajo la tierra dura. Le ordené que se concentrara. Ingresamos a la casa principal en formación de escuadra. Las habitaciones estaban decoradas como mansiones coloniales, salvo por altares improvisados en cada esquina. En macetas de barro habían colocado fémures humanos llenos de cera derretida. Sobre cada umbral colgaba un medallón con un rostro tallado sin ojos. El silencio era tan intenso que los casquillos vacíos que llevaba en el bolsillo sonaban como campanas contra mi muslo. Nadie disparó hasta que, en la cocina, un sicario surgió tras el refrigerador y abrió fuego a ciegas. El humo del fogonazo reveló figuras pintadas en las paredes, torsos sin cabeza y serpientes que parecían morderse la cola. 3 ráfagas cortas lo neutralizaron. El resto de la casa quedó libre, o eso creímos. A mí y a otros 2 soldados nos destinaron a revisar la capilla. Su puerta de madera estaba surcida con alambre oxidado, como si quisieran mantener algo dentro, no fuera. Camacho cortó la traba con pinzas y empujó. Un tufo a azufre nos golpeó en la cara. El interior era angosto, iluminado por velones de cebo dispuestos en círculo. En medio, reclinados sobre un manto púrpura, yacían los 3 secuestrados. Respiraban, pero sus brazos estaban cubiertos de cortes poco profundos que seguían patrones concéntricos. El pulso me retumbó en los oídos cuando supe que, de no intervenir esa noche, habrían sangrado hasta la muerte.
Mientras asegurábamos a los rehenes, un murmullo reverberó entre las paredes. No provenía de ninguno de nosotros ni de los prisioneros. Era una voz gruesa que repetía una frase incomprensible, un canto grave subiéndose por la laringe de la piedra misma. Entonces lo vimos. Al fondo de la capilla, tras una cortina raída, se abría una escalinata que descendía al subsuelo. El capitán Camacho decidió bajar con 2 fusileros. Yo debía cubrir la retaguardia. Llevábamos apenas 10 peldaños cuando algo empezó a rasguñar desde abajo, rítmico, desesperado. Parecía el chillido de un puerco, pero más bronco, más húmedo. El pasadizo desembocaba en una cámara circular tallada directamente en la roca. Allí, de pie sobre un enlosado cubierto de símbolos rojos, nos esperaba quien figuraba como detenido, principal. Vestía sotana gris y cargaba un crucifijo de acero con puntas que aún goteaban. Sus ojos, negros hasta el blanco, reflejaban el haz de mi linterna como espejos húmedos. No alzó las manos ni intentó disparar. Solo sonrió con una boca marcada por costras negras. Detrás de él un círculo de niños fue tallado en la pared. Cada figura mostraba manos extendidas y bocas cosidas con hilo real que atravesaba la piedra. Intenté leer sus derechos, pero Camacho levantó la mano. No hacía falta protocolo. Bastaba esposarlo y evacuar. Al aproximarme, el hombre murmuró algo en náhuatl antiguo, aunque distinguí la palabra coatl. Sentí un calambre en los dientes. Todo sucedió en segundos. La bóveda tembló. La lámpara de un fusilista explotó en chispas, y un olor agrio, similar al del petróleo, nos envolvió. El líder lanzó un grito que más parecía un bramido de toro y se abalanzó sobre Camacho con una fuerza imposible para su complexión. 3 disparos .556 le atravesaron el torso, pero no cayó. Un cuarto le partió la clavícula. Aún así, se aferró al capitán hasta que Márquez le plantó la culata en la nuca. Entonces, y solo entonces, cedió. Caído en el suelo, convulsionó mientras un líquido oscuro le hervía en la boca. Los muros comenzaron a crujir como cáscara de nuez. Pensé que la mina colapsaría y di la orden de repliegue. Subimos cargando a Camacho herido y medio inconsciente, mientras las velas de cebo se apagaban solas, dejándonos a oscuras. De algún lugar, quizá de los túneles laterales, surgió un zumbido denso, como si millares de moscas golpearan contra una campana. Alcancé a oír a Márquez recitar un Padre Nuestro en voz quebrada, antes de que la luz natural nos recibiera en el suelo firme de la capilla. La extracción fue caótica. Helicóptero destruido por fuego de cobertura, radiofrecuencias, ocupadas por estática, rehenes en estado de shock. Cuando por fin amaneció, una densa bruma púrpura cubría el rancho. El personal de apoyo se negaba a acercarse. Replegamos los restos de equipo y volamos a la base avanzada a bordo de una ambulancia táctica. El informe oficial diría que el líder murió por heridas de combate y que la infraestructura quedó totalmente asegurada. Lo cierto es que después de la evacuación, un incendio devoró cada edificio antes de que llegara la policía estatal. Jamás supe quién dio la orden de quemar todo, pero la pira se alzó tan rápido que ni el pasto húmedo resistió. A Camacho lo trasladaron a la Ciudad de México. No volví a verlo. De los rehenes, solo supe que 2 sobrevivieron. El tercero, la hija del ex senador, falleció 48 horas después por shock hemorrágico complicado con septicemia. Nadie hizo preguntas. Los demás soldados firmamos un acuerdo de confidencialidad y regresamos a brindar apoyo humanitario, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, varios compañeros arrastran secuelas que ningún psicólogo militar ha podido explicar. Márquez se pegó un tiro 8 meses más tarde. Decía que cada vez que cerraba los ojos escuchaba cantos infantiles en náhuatl. 2 ingenieros de transmisiones renunciaron después de que los radios de la base empezaran a recibir la misma frecuencia muerta a las 03:33
todas las madrugadas. Siempre era el mismo fragmento de aquel zumbido de moscas. El cabo Ortega, quien custodiaba la puerta de la capilla, perdió el habla tras un episodio nocturno en el que, según el centinela, conversaba con alguien detrás del espejo del comedor. Nunca supimos con quién. Yo me quedé con la brújula rota que recogí en el túnel. La aguja gira sin detenerse aunque la acerque a un imán de neodimio. A veces, cuando la casa está en silencio y la coloco sobre la mesa, la aguja se detiene y marca hacia el noreste, exactamente donde se alza el terreno calcinado de la Providencia. Luego vuelve a dar vueltas. Trabajo mis turnos, cumplo mis listas y finjo normalidad, pero cada que la aguja se detiene siento un escalofrío. Entonces recuerdo la sonrisa del hombre en sotana y su voz áspera murmurando «Coatl», y una certeza fría me recorre los huesos. La tierra bajo aquel rancho no devoró todos los secretos. Solo espera, paciente, a que regresemos a reclamarlos. Sector 47. Nunca me tembló la mano al firmar órdenes de patrulla, ni durante los 32 años que vestí el uniforme en la 10ª zona militar, enclavada en la Sierra de Durango. Pero aquella noche de septiembre de 2003 todavía me eriza la nuca. Estaba terminando un reporte de intendencia cuando sonó el teléfono rojo, el que jamás parpadeaba. Su timbre seco, metálico, partió el silencio del despacho como un tiro. No era línea administrativa, era el canal reservado para contingencias clase Q, un código tan raro que, hasta entonces, yo solo lo había escuchado una vez, en 1900 Guerrero, cuando recuperamos restos de un helicóptero caído entre bruma de azufre. Del otro lado habló el coronel Alcázar con un susurro que ni parecía suyo. Punto de reunión. Desvío 47 de la carretera Parral Los Frailes. Sin escolta. Lleve luz fría y traje NBQ. Proceda. Colgué antes de que el timbre volviera a retumbar, consciente de que cada segundo contaba. Nadie en su sano juicio ordenaba a un teniente coronel viajar solo, de madrugada, atravesando cañones donde ni la radio comercial llega, a menos que lo que estuviera ahí no pudiera esperar refuerzos o testigos. A las 22:41 salí del cuartel, en una Cheyenne sin marcas, con un fusil FX-05 en la funda, un maletín médico y el viejo cuaderno de notas que siempre llevo en la guantera. El camino serpenteaba entre lomas desnudas y brechas de tierra rojiza. A esa hora el cielo se sentía exageradamente vasto, tan despejado que los satélites cruzaban como agujas diminutas cosiendo la negrura. 57 kilómetros después, apareció el letrero oxidado. Desvío 47, zona restringida. Más allá, un camino de terracería se hundía en un cañadón donde la temperatura caía de golpe. Apagué las luces para que mis pupilas se ajustaran y avancé con la barra LED infrarroja. A los 10 minutos, el terreno se abrió en una planicie de piedra volcánica. 3 Humvees sin insignias formaban un triángulo alrededor de algo que ardía con llamaradas verdes y silenciosas, como un metal sometido a soplete de cobre. Me recibió Alcázar en traje NBQ negro. Su visor reflejaba el brillo esmeralda del fuego, y aún tras el vidrio se notaba que estaba pálido. Sin saludos me extendió unos guantes 2 tallas mayores. Contamos 3 cuerpos y un artefacto en combustión que no cede al CO2, dijo. Le pregunté si era un derrame químico. Negó con la cabeza. Esto salió del cielo, Ramírez, y se llevó algo cuando cayó. Lo seguí hasta la primera lona numerada con cal. Dentro había un soldado de transmisiones, boca arriba, tórax hendido de lado a lado. No había sangre. Las costillas parecían cauterizadas por dentro. Un olor a cobre hervido impregnaba todo. Metí un termómetro láser en la cavidad. Marcó 67 Dring-Metaris. Imposible para un cadáver expuesto en un llano frío. 50 metros al sur se hallaba el segundo cuerpo, un cabo conductor.
Misma herida, pero el corte era limpio, como sierra, diamantada. El tercer casco quedó cerca de un encino muerto. El soldado yacía inclinado, manos aún crispadas sobre el fusil derretido a la mitad. El metal reblandecido se pegaba a los guantes como caramelo oscuro. Me acerqué al objeto en llamas. No medía más de 3 metros y no tenía bordes claros. Su superficie se ondulaba como aceite sobre agua, pero sólida. El fuego verde no crepitaba. Vibraba con un zumbido apenas audible, que sentí antes en las muelas que en los oídos. Alcázar murmuró: «No le dispares, luz blanca, se acelera». Con un extintor de nitrógeno intentaron bajar la temperatura. Nada. El calor parecía surgir y reabsorberse en ciclos, como un pulmón incandescente. Registramos la zona con luminaria ultravioleta. A 8 pasos de la nave, no encuentro otra palabra, descubrimos surcos en la grava que no coincidían con huellas humanas ni neumáticos. Eran marcas paralelas, poco profundas, como si algo hubiera arrastrado extremidades largas y rígidas. Seguí las ranuras hasta el borde de un barranco, donde el suelo se desmoronaba en trizas de obsidiana. Allí, colgando a media altura en la pared rocosa, vi un rastro negruzco que se apartaba de la gravedad, como si un líquido denso hubiese trepado en vertical antes de desaparecer. Di un paso atrás y el aire cambió. Un tufo a ozono sacudido, mezcla de tormenta eléctrica y carne avinagrada. Las motas de polvo se arremolinaron hacia mí, girando en espiral hasta formar una silueta fugaz que se deshacía al parpadear. Sentí presión detrás de los ojos y un susurro que no venía de ninguna garganta. No traje registros de aquel sonido, pero lo sigo oyendo al apagar la luz. Un mensaje articulado sin idioma, cargado de vacío. Volví con Alcázar. El coronel hablaba por radio codificada. Pedía cordón perimetral y protocolo de silencio total. Le enseñé un dibujo rápido de los surcos y la mancha en la pared. Hizo una mueca. 3 hombres muertos, sin un disparo, herida exacta y sin sangre. Artefacto desconocido sin señal térmica convencional. Rastro de algo que aún no vemos. Luego añadió: «Si esto sale mal, que quede constancia en tu libreta. Nadie más la leerá». Fue la última vez que lo escuché con voz serena. Al hacer 013 los sensores de vibración que habíamos clavado en la grava explotaron en la tablet del ingeniero Navarro. Lecturas caóticas, picos que parecían latidos a la inversa. El fuego verde se intensificó hasta proyectar sombras triples de nuestras figuras sobre los jeeps. Entonces, detrás de la Cheyenne, algo emergió de la oscuridad con el sonido de carne deslizándose sobre vidrio. Alcé la linterna infrarroja. El haz dibujó una anatomía imposible, segmentada en ángulos que el ojo no sabe fijar. No sé cómo describirlo sin traicionar la memoria. Brazos múltiples que se contraían y desplegaban como paraguas invertidos. Piel traslúcida con órganos que flotaban libres. Un rostro sin rasgos, salvo 2 hendiduras negras de donde goteaba un líquido espeso, reflectante como tinta vieja de imprenta. El ente avanzó 1 metro sin mover piernas. Se desplazaba mediante contracciones de todo su cuerpo, dejando surcos idénticos a los que seguí antes. Cada punto que tocaba la grava se fundía y solidificaba en segundos. Alcázar descargó 2 ráfagas de FX-05. Las balas se hundieron sin estallido, como si perforaran lodo espeso. El ente se encogió, absorbió la energía cinética. Lo juro, la absorbió, y el zumbido del fuego verde subió varias octavas. Una luz blanca brotó de su vientre y cruzó el aire como arpón líquido. Alcázar solo tuvo tiempo de abrir los ojos. El rayo lo atravesó desde la clavícula hasta el riñón, evaporando hueso y dejando un túnel limpio donde antes latía su corazón. Cayó de rodillas, sorprendido de seguir consciente un segundo más, antes de desplomarse con un gemido infantil. El resto reaccionó por instinto.
Lanzamos granadas de fósforo contra el ente. Al contacto, una nube de chispas devoró la silueta, y todo el llano se iluminó como si amaneciera de golpe. Cuando la fosforescencia disipó, no quedó rastro de la criatura, solo marcas semicirculares fundidas en la roca, tan perfectas que parecían pulidas con láser. 15 minutos después, se oyeron rotores en el este. 2 Black Hawks sin matrícula descendieron con focos cegadores. Un contingente de hombres sin divisas nos rodeó. Traían equipos que jamás había visto. Rifles sin cañón visible, mochilas refrigeradas con logotipos cubiertos por cinta negra, un carrito robótico que olía a ozono. Me ordenaron soltar armas y apuntaron cámaras termales a mi cara, como si buscaran una infección de calor. De los 9 que estábamos vivos, solo quedábamos 4. Los demás yacían envueltos en mantas isotérmicas que empezaban a chamuscarse. Por dentro, un capitán de rostro lampiño anotó mi número de placa. Tomó mi libreta y arrancó las páginas de la noche. Luego colocó un sobre manila en mi mano. Clasificado, firme y olvide, murmuró. Dentro había una hoja en blanco excepto por un inciso. Reconocemos su cooperación. La verdad no existe. Me escoltaron a la Cheyenne y me obligaron a conducir hasta la brecha principal. Detrás de mí, el llano desaparecía en un muro de polvo levantado por hélices y explosiones controladas. A las 0400 llegué al cuartel. El centinela me dejó pasar sin preguntar. En mi escritorio ya reposaba un memorando con firma del Estado Mayor. Licencia médica indefinida, cambio de domicilio y prohibición de contacto con el personal de sector 47. Hace 16 años que me exilié en un rancho del interior, lejos de radares y rutas aéreas. Desde entonces no vuelo, no enciendo televisores, no respondo números extraños. Cada equinoccio sin falta, los viejos sueños regresan, el zumbido del fuego verde resonando en la caja torácica vacía de mis hombres, la silueta sin rostro, subiendo la pared como tinta viva, la certeza de que lo que cayó aquella noche no era visitante ni enemigo, sino quizá una parte extraviada de algo mayor que sigue buscando cómo completar su forma. Despierto empapado con las pupilas dilatadas y la piel oliendo a metal, y se me revienta un pensamiento que no puedo acallar. Si eso era un fragmento, ¿qué vendrá cuando llegue lo demás? No necesito testigos para saber que todavía ronda. A veces, cuando el viento se cuela por las láminas del techo, escucho aquel timbre seco que partió el silencio de mi despacho. Entonces recuerdo que nada arde con fuego verde en este planeta, salvo aquello que nunca fue nuestro. Y rezo, un soldado sin fe, sí, rezo, para que la línea roja del teléfono nunca vuelva a sonar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.